En este video vamos a presentar un algoritmo randomizado para solucionar un problema que de otra forma sería imposible de realizar. El problema es la resolución de conflictos en sistemas distribuidos. Vamos a enunciar y detallar cuál es el problema que vamos a trabajar. Tenemos n procesos que vamos a llamar P1, P2 a Pn. Y cada proceso no tiene comunicación con el resto. Y lo que quieren es, cuando lo requieren, solicitar el acceso a un mismo recurso. Podría ser una base de datos, podría ser una impresora o podría ser cualquier tipo de recurso único que puede atender únicamente una petición por vez. La acción de solicitar el recurso se realiza en rondas de tiempo discretizado. Podríamos decir cada un segundo, cada X milisegundos, pero la cuestión es que está sincronizado de igual manera para todos. Si un proceso en una ronda determinada es el único que pide el recurso, se le concede el acceso. Ahora, si más de uno de los procesos requiere acceder al acceso, ninguno lo obtiene. Es decir que nuestra base de datos o impresora o el recurso que sea rechaza todos los pedidos si le llegan más de uno en forma simultánea. Dada esta situación planteada, lo que nos preguntamos es ¿cómo podemos resolver o organizar los accesos y maximizar la probabilidad de que los procesos obtengan el recurso? Analicemos en más profundidad nuestro problema. Vamos a ver que si ningún proceso solicita el recurso en un determinado turno, este se pierde. Simplemente queda el recurso esperando. Si solo un proceso solicita el recurso, lo obtendrá con éxito. Ahora, si más de un proceso solicita el recurso, ninguno lo obtiene y lo deberá volver a solicitar. Ahora, si cada vez que el proceso falla, se solicita el proceso inmediatamente en el turno siguiente, o podemos hacerlo más general, lo solicita de forma determinística luego de una cantidad de turnos, se va a provocar un atasco, porque continuamente todos estarán volviendo a solicitar el recurso y por lo tanto nadie lo podrá obtener a partir de ese momento. Y obviamente queremos evitar que esto ocurra. Y esto se va a conocer como quiebre de simetría. Vamos a plantear una solución utilizando un algoritmo randomizado. Vamos a definir P, que es una variable aleatoria mayor a 0, como la probabilidad de que un proceso, un proceso determinado, solicita acceso al recurso en un determinado turno. Vamos a hacer que esa probabilidad sea independiente entre cada uno de los procesos. Entonces, en base a ese valor P de probabilidad, en cada ronda van a decidir si acceden o no al recurso en base a esta probabilidad. Bueno, si en un turno un proceso pide el recurso y falla, no lo va a pedir determinísticamente en el siguiente, sino que lo va a solicitar basado en esa probabilidad, que es independiente en cada uno de los turnos. No es que si falló
la probabilidad en el turno siguiente va a cambiar, sino que sigue siendo la misma. Ahora, en base a esto, queremos saber cómo se va a comportar el sistema y, por otro lado, cuál debería ser el valor de este parámetro P para maximizar la probabilidad de que todos los procesos accedan lo antes posible al recurso. Vamos entonces a tratar de dilucidar esto. En principio vamos a llamar a IT al evento de que el proceso I o PI intente acceder al recurso en la ronda T. Bueno, sabemos que esto estará estará relacionada al valor de probabilidad P. Y también podemos saber o definir tanto el intento como el no intento. Por ejemplo, la probabilidad que el proceso PI intente acceder en la ronda T al recurso, como dijimos antes, es P. Y la probabilidad de que el proceso I en la ronda T no intente acceder al recurso es 1 menos P. P va a ir entre 0 y 1. Es una probabilidad. Una vez que sabemos la probabilidad de intento de acceso, nos gustaría saber la probabilidad de que ese intento tenga éxito. Por lo tanto, vamos a llamar a SIT al evento de éxito en el acceso. ¿Y qué implica el éxito? Que el proceso PI intentó acceder al recurso en la ronda T y que ningún otro proceso lo intentó en esa misma ronda. Y este evento lo vamos a expresar como el evento de éxito del proceso I en T es el evento de que el proceso I en el turno T solicitó el recurso y que ninguno de los otros procesos lo solicitó en ese mismo turno. Y vamos a poder calcular su probabilidad de la siguiente manera. La probabilidad del éxito del proceso I en el tiempo T es la probabilidad de que lo solicitó, y como son todos eventos independientes, que lo solicite y que los otros no lo soliciten, es por la productoria de la probabilidad de que ninguno de los otros procesos lo solicitó en ese mismo turno. La probabilidad de solicitado es P, la probabilidad que no lo hayan solicitado es 1 menos P, y es esta multiplicación por los n-1 procesos restantes que lo pidió. Por lo tanto, expresamos como P por 1 menos P elevado a la n-1 a esa probabilidad de éxito. Una vez que tenemos expresado la probabilidad del éxito, vamos a querer encontrar el valor de P para maximizar la probabilidad de ese éxito. Entonces, sea esta función que calculamos recién, que está dependiente de este parámetro P. P, como ya dijimos, es un valor entre 0 y 1. Lo que vamos a ver es que si la probabilidad le ponemos un valor de 0, eso implica que nunca el recurso lo solicita. Entonces el éxito va a ser nulo, 0. Lo mismo es si la probabilidad es 1, que siempre intenta, la probabilidad de conseguirlo va a ser también 0. Porque siempre todos están intentando continuamente. Vemos entonces que los extremos no funcionan y nos imaginamos que el máximo está en algún lugar intermedio.
Por ejemplo, acá graficamos en distintas curvas, variando la cantidad de procesos totales. Vemos que eso influye. Esto es para dos procesos. Fíjense que en las puntas es 0 la probabilidad de éxito. Acá tenemos para 3, para 4 y para 5. Y entonces, como queremos maximizar esa función de P, vamos a hacerlo como se hace naturalmente, que es calcular la derivada y obtener el 0 de esa derivada. La derivada de esta función es esta, y tiene un 0 cuando P es igual a 1 sobre n. Y con ese valor maximizamos. Fijémonos, si teníamos, para cerciorarnos, ¿no? Gráficamente, si teníamos n igual 2, el máximo es entonces un medio, 0,5, y es donde está el máximo. Si teníamos 3, sería un tercio, que estaría por acá. Si sería 4, es un cuarto, que coincide, y así un quinto, y así para cada uno de los posibles n procesos que tengamos. Entonces ahora ya sabemos, si queremos maximizar, tenemos que ver cuántos son los procesos y determinar la probabilidad, el valor P de parámetro, en 1 sobre n. Una vez que tenemos P, ahora vamos a reemplazar en nuestra probabilidad de éxito ese valor de P con el cual maximizamos las chances de éxito, y nos quedaría entonces la ecuación de esta forma. Fíjense, ahora no tengo más P, sino está todo en función de n. Y nos preguntamos ahora cómo se va a comportar esta probabilidad de éxito en función de la cantidad de procesos que tengamos. Y si analizamos esta parte de la ecuación, vamos a ver que para n mayores a 1, tendiendo al infinito, el valor de esta expresión empieza en un medio y va a converger monótonamente a 1 sobre e. Ahí tenemos un ejemplo, en rojo está 1 sobre e, y acá vemos en azul celeste la expresión, y vemos que va convergiendo monótonamente a este valor 1 sobre e. Con eso en mente podemos acotar entonces la probabilidad de éxito. Acuérdense que también nos faltaba esto multiplicarlo por 1 sobre n, pero la probabilidad de éxito va a estar acotada entre 1 sobre e por n y 1 dividido 2 por n. Que esto, entonces ya acotamos la probabilidad de éxito, ya podemos saber entre qué valores está, y por lo tanto podemos decir que la probabilidad del éxito es θ 1 sobre n. Por lo tanto, ahora ya sabemos que la probabilidad de éxito de un determinado proceso en el tiempo t es 1 sobre n. Y si hay muchísimos procesos, nos damos cuenta que esa probabilidad es va a tender a ser pequeña. Entonces, lo siguiente que nos preguntamos es: ¿cuánto tardará un proceso en tener éxito? Si tomamos a un solo proceso, PI, ¿cuánto tardará en acceder finalmente al recurso? Si n es grande, difícilmente lo consigue en su primer intento. Entonces vamos a llamar a f de i y t a fallo, que vamos a llamar fallo del protocolo para el proceso i. Es decir que luego de t rondas, el proceso aún no pudo acceder al recurso. Que es decir que si para los t anteriores intentó y no pudo todavía conseguirlo. Ahora vamos a ver cómo calcular la probabilidad del fallo del proceso i para el tiempo t,
que va a ser igual a que no tuvo éxito en el tiempo 1, que no tuvo éxito en el tiempo 2, que no tuvo tiempo en cada uno, y como son todos independientes, la probabilidad es la multiplicación de cada uno de esas probabilidades. Sabemos que la probabilidad de que no tuvo éxito es 1 menos la probabilidad de que sí tuvo éxito. Y también sabemos, porque lo hicimos en un paso anterior, que esa probabilidad de éxito está acotada entre dos valores, 1 sobre e de n y 1 sobre 2n. Por lo tanto, la probabilidad de fallo, o sea que todavía no pudo acceder al recurso, el proceso I, en t rondas, va a ser, por esto en inequidad, va a ser menor o igual a 1 menos, y tomamos 1 dividido 2n t veces, porque acá es multiplicado por t. Ahora, nos falta determinar el valor t, para determinar justamente en qué momento esa probabilidad de que fracase va a ser muy pequeñita, para tener un aseguro de que tengamos una alta probabilidad de que lo consiga. Y proponemos, por ejemplo, tomar como t igual a e por n techo. ¿Qué pasa? Reemplazamos t por eso y nos damos cuenta que eso va a ser menor o igual a sin el techo, y que esto es menor o igual a 1 sobre e. Entonces la probabilidad de que el proceso PI no tenga éxito entre 1, o sea T1, y este valor E por N techo, está acotado por E a la menos 1. Fíjense, no depende ni de la cantidad de procesos, y por lo tanto termina siendo una constante. Por lo tanto, todavía no nos sirve, no podemos trabajar en este caso en decir una probabilidad que sea muy pequeña. Y vamos a ver qué pasa si elegimos un tiempo ligeramente superior al que planteamos antes. Por ejemplo, va a ser E por N al techo por un valor constante que puede ser pequeño, por logaritmo natural de n. Si reemplazamos esto en la ecuación igual que hicimos antes, vamos a ver que lo que nos quedará es n por n elevado a la menos c. Es decir, que n elevado a esta constante en forma negativa pequeña que elegimos. Por lo tanto, la probabilidad que el proceso PI no tenga éxito entre la cota que vimos antes y otro valor que esté acotado por n log n, desciende precipitadamente. Esto va a descender cuanto más grande sea el valor de C. Y en conclusión, lo que vemos es que antes de algo que esté asignado por n rondas, o sea, acotado por teta n rondas, la probabilidad de fracaso está acotada por una constante. Pero luego, superando ese valor y entre n log n rondas, la probabilidad cae delimitado por un polinomio inverso en n, que es como vimos, n al elevado a la menos c. Entonces ahora ya tenemos una forma de determinar cuánto tardará un proceso en tener éxito, y nos gustaría llevarlo a generalizarlo, que es decir, cuánto tardarán todos los procesos en tener éxito. Y para eso vamos a hacer otra definición que vamos a llamar fallo general del protocolo, o FT, a el evento de que luego de T rondas al menos exista un proceso que no pudo acceder aún
al recurso. Y nuevamente nos preguntamos, ¿qué valor debe tener t? ¿Cuántas rondas debemos darle a nuestro algoritmo para que la probabilidad de fallo general sea razonablemente pequeña? Vamos a medir entonces esta probabilidad y vamos a decir que la probabilidad del fallo general en la ronda t equivale a la probabilidad de que el proceso 1 en el tiempo t falló, o que el proceso 2 en el tiempo t falló, o que, bueno, básicamente eso, que al menos uno de los procesos falló. Y esto corresponde a la unión de eventos no independientes, o sea, porque el fallo de uno está dependiendo de los accesos del otro, es difícil de calcular, así que vamos a tratar de hacer una cota para resolverlo. En ese sentido se puede ver que esta probabilidad, que es la unión de todos estos eventos, de algunos de estos eventos, va a estar acotado a la sumatoria de la probabilidad de cada uno de estos eventos. Esto es una cuestión probabilística demostrada. Entonces la probabilidad de fallo de cada proceso es igual, ya lo vimos cuando calculamos la probabilidad de fallo de un evento, que era independiente uno del otro. Y entonces tenemos n procesos y vamos a terminar sumando n veces el evento, o sea, la probabilidad del fracaso de el proceso y en el tiempo t. Y lo que queremos lograr es que la probabilidad de ese fracaso total sea pequeña. Entonces este valor de f y t esa probabilidad tiene que ser significativamente menor a 1 sobre n. Si es 1 sobre n multiplicado por n nos queda probabilidad 1, o sea que siempre fallaría. Entonces queremos que sea algo significativamente menor a 1 sobre n. Y entonces vemos que antes de teta n rondas, f y t va a estar acotada por una constante, como vimos antes. Entonces la probabilidad del fracaso iba a estar menor o igual a esta sumatoria que nos queda n por c. Entonces no estamos logrando la cota requerida. Pero ahora si tomamos en la segunda intervalo que tomamos, que era e por n techo por c logaritmo natural de n, y en este caso por ejemplo tomamos c igual a 2, nuestra probabilidad reemplazando es n veces por esto que habíamos calculado, que n a la menos c, en este caso c es 2, es n a la menos 2. Esto nos queda 1 sobre n, que estamos logrando entonces la cota que queremos. O sea, estamos encontrando a partir del punto en donde empieza a ocurrir el valor de probabilidad que teníamos pensado como cota. En conclusión, con probabilidad de al menos 1 menos 1 sobre n, acuérdense que antes calculamos la probabilidad del fracaso y nosotros queremos la probabilidad del éxito, que entonces sería 1 menos la probabilidad del fracaso, todos los procesos van a tener éxito en acceder al recurso al menos una vez. Y en cuanto en no más de calcular la cantidad de rondas que calculamos recién como cota, que le pusimos el valor de c igual a 2, y va a ser e por n techo por 2 por logaritmo natural de n rondas. Y con esto logramos lo que queríamos, que nos planteamos al principio de este video. Ver cómo teníamos que calcular esa probabilidad. Una vez que la determinamos, vimos cuánta
cantidad de rondas van a ser necesarias en base a esa P, ese valor P, y en función a la cantidad de procesos que tenemos, para asegurarnos que alguna vez, al menos, cada proceso pueda conseguir el recurso con alta probabilidad.